están poniendo a usted, le están poniendo a usted para que usted hoy en día pueda tener una realidad diferente, diferente. Y de eso se trata. No sirve absolutamente nada si usted estas herramientas no las coge y literal las exprime y le saca muchísimo provecho. Bueno, entonces, bueno, les quiero contar la historia, cómo yo llegué a este libro de Deja de ser tú, que literal fue una locura por completo. Ya antes lo había escuchado, pero literal un gran mentor acá de la compañía de Omega Pro me dijo, hermano, tú has escuchado, él tiene actualmente el rango de Crown Diamond, y me dijo, hermano, tú te has conectado, a ti te gusta tanto el tema de la conciencia, de la parte espiritual, ¿ya has escuchado a Joe Dispenza? Y yo, no, sí he visto por ahí, pero realmente no lo he leído, no me he abierto realmente a escucharlo y a entenderlo. Y les quiero compartir que estaba haciendo justamente el cálculo para hablarles de eso. Desde que yo empecé en el network marketing hace 8 años, me he leído alrededor de unos, sin hablar paja, más o menos como unos 22, 23 libros. ¿Sí? En 8 años. A mí la verdad se me hacen poquitos, muy poquitos para lo que debería de haber leído en 8 años, pero conscientemente tenemos que ser sinceros y decir las cosas como son. Y de todos esos libros que he tenido la oportunidad yo de leer, este libro ha sido un libro muy especial porque siempre había leído mucha literatura técnica de ventas, bueno, de mentalidad, entre otras, pero me gustó muchísimo este libro y todo lo que me ha permitido literal transformar muchas cosas de mi vida y de mis resultados, porque es un libro que habla del cerebro en primer plano, de la mente. Habla mucho de física cuántica, del campo cuántico, habla de la meditación, del ser, de cómo tener un cerebro poderoso, un cerebro 10, ¿sí? Entonces, esto como que me llegó en un momento de mi vida literal muy clave, donde les quiero compartir que yo creo que este libro me permitió pasar de un nivel a otro. De por sí, este libro yo lo estuve leyendo y lo estaba estudiando en ese paso de pasar de Blue a Black Diamond. Y eso fue una locura. Y para los que saben, yo cuando estaba cerrando el rango, literal, estaba súper lejos de Colombia y yo decía, wow, es increíble cómo uno puede trascender, eh, eh, digamos que el poder de la energía hasta estando lejos. Y eso tiene que ver muchísimo con todo lo que les voy a estar acá hablando de este libro. Miren, miren, mi recomendación, esto va a ser un abrebocas y vamos a debatir y van a entender muchas cosas, pero quiero que usted estudie ese libro como si fuera algo, o sea, algo muy importante para usted. Es un regalo para usted. Miren, el por qué yo también empecé a buscar este libro, porque ya me habían hecho esa recomendación, pero cuando yo estuve viajando el mes pasado en Dubái con los Crown Diamonds y personas de mucho rango, estaba yo con el ojo todo el tiempo pegado y veía cómo ellos pensaban, qué hacían, por qué. Y entre todas esas cosas empezó como Dios del universo a mandarme esos mensajes. Todos ellos, digamos que en cierto nivel, digamos, de tanto, de rango alto y eh, de tú estar en un nivel económico tan alto, literal empiezan a llegar muchos otros problemas. Los problemas cambian, ¿sí? Entre ellos es uno de estos que les quiero compartir. Cuando la gente tiene mucho dinero, suele a veces tener estados de ansiedad, suele a veces sufrir de estrés, bueno, surgen y empiezan a surgir problemas. Y a raíz de todo eso yo empecé a escuchar que ellos eran supremamente conscientes y estaban demasiado conectados con la meditación. Ahí les acaban de poner el nombre del libro, Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza. ¿Qué tal esta botella de agua? Apenas para la mentoría. Entonces, como les estaba comentando, esta información llegó a mí y dije, una cosa loca. Entonces, primero que todo, quiero contarles quién es el señor Joe Dispenza. Por acá tengo parte de su biografía. El señor Joe Dispenza es un conferencista internacional, doctor, escritor estadounidense, ha viajado por más de 33 países para enseñar a las personas a crear una vida sana
a través de descubrimientos de la neurociencia, escuche muy bien, la epigenética y la física cuántica. Este libro es una locura, señoras y señores, y esta información literal ha sido como un salto cuántico literal para mí, porque en muchos aspectos he podido alcanzar cosas muy interesantes desde que estoy aplicando mucha información valiosa de este libro. O sea, literal, quiero que todos ustedes entiendan esto. Muchas veces nosotros no conectamos con el resultado, o sea, como que decimos, mierda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener este resultado? ¿Por qué no podemos llegar a esto? Y es sencillamente porque no podemos traducir la realidad en resultado. ¿Y cómo no traducimos esa realidad en resultado? Es porque no conectamos lo que es deseo y pensamiento. Escuche muy bien esta parte. Es porque no podemos conectar el deseo con el pensamiento. No conectamos y no podemos vibrar, que es lo que necesitamos aprender a hacer cada vez en un siguiente nivel. Vibrar. Esto que les voy a estar explicando nos va a permitir vibrar en un nivel literal fuera de este mundo, fuera de este mundo. Entonces, vamos a poder entender por qué no podemos estar vibrando a un siguiente nivel, por qué no podemos conectar, porque muchas, muchas, muchas cosas. Listo. Entonces, bueno, acá les voy a compartir los slides que tenemos preparados para ustedes. Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla. Yo quiero que todos en este momento aceptemos esta afirmación, esta declaración. Muchas veces nos han llegado esas creencias limitantes a nuestra vida desde nuestra familia. No nos culpo por eso, ¿sí? Muchas veces yo me he cuestionado eso. ¿Por qué mi mamá me decía que bla, 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 que yo nunca tengo que cambiar, que es preferible ser pobre que honrado, que todo lo que hay en el plato me lo tengo que comer, que bla, bla, bla? Un montón de creencias que realmente no tienen mucho sentido pasándolas a un campo de conciencia y a un campo de vibración diferente. Tenemos que dejar de ser nosotros. Y te digo a ti, deja de ser tú. Deja de ser tú. Muchas veces le tenemos miedo a esta afirmación porque es como un golpe a nuestra identidad, es como amenazar nuestra identidad literal. Pero nada de eso, eso son cosas totalmente diferentes. Nuestra identidad se transforma y se construye y se solidifica. Y por eso es que tenemos que literal adoctrinar con conceptos de gente que sabe muchísimo. Miren, Joe Dispenza, les voy a explicar por qué él llegó a todo esto. Él empezó a ver fotos de cerebros, ¿sí? Empezó a ver fotos de los cerebros. Y se empezó a dar cuenta por qué había unos cerebros de personas de 60 años que parecían como de 80, de 40 que parecían de 50, de 60. O sea, sí, el mapa del cerebro de lo que se ve así, no sé la palabra exacta, creo que es tomografía, bueno, no sé. Y empezó a darse cuenta y decía, miércoles, ¿por qué los cerebros están viendo así? O sea, ¿qué carajos? ¿Sí? Y se empezó a dar cuenta de muchas cosas y empezó a darse cuenta después de muchísimos años que habían cerebros de esas personas, muy pocos, que se empezaron a rejuvenecer. Y no sé si ustedes sabían que las neuronas no se pueden regenerar como muchos otros tipos de células del cuerpo. Son especiales, las que tenemos en nuestro cerebro. No se regeneran, solo se mueren. Nacemos con una cierta cantidad de miles de millones de neuronas y solo se van quemando poco a poco por X o Y hábitos y un montón de cosas, pero no se regeneran. Pero él se empezó a dar cuenta que el cerebro sí estaba empezando a generar una química cerebral y se estaba empezando a ver más joven. Y él fue cuando empezó a decir, mierda, ¿qué es lo que está pasando acá? Y empezó a meterse durísimo con conceptos muy interesantes. Y les quiero anotar ahí para que por favor investiguen esta palabra, neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Es una de las ciencias cosas que estudia, que habla muchísimo de esto. La física cuántica también.
a él empezó a preguntarse por qué, o sea, por qué las mentes, qué es lo que conecta con el campo externo. El campo cuántico, digamos, les voy a estar hablando mucho acá del campo cuántico. El campo cuántico es el campo invisible, lo que no vemos, ¿sí? Todos ustedes, bueno, acá yo creo que la mayor cantidad de personas que está acá, yo creo que cree una religión, bueno, no sé, católica, cristiana, bueno, parecida. Yo creo que porque somos, todos venimos de más o menos de los mismos países, ideologías parecidas. Eh, bueno, y si ustedes no creen precisamente ninguna de estas religiones o de estos, bueno, de Dios, tal vez creen de pronto el universo, en algún tipo de energía. Bueno, tenemos que entender que todo este campo tangible es un campo que lo crea un campo intangible. Todo esto es algo totalmente creado por algo que no vemos, por una energía superior, que es energía. Y justamente ya voy para allá. Tenemos que entender, mucha atención a esto. Eso quiero que lo anoten. Somos personas que nos regimos bajo una dualidad, dos capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa es la capa por la cual se rige todas las personas en el planeta, la gran mayoría, ¿sí? Normalmente es una capa que se alimenta todo el tiempo de emociones, emociones diarias, emociones momentáneas. Y ese literal es uno de los esclavos y de los martirios del crecimiento personal y de los humanos. Somos personas que todo el tiempo queremos estar conectados con emociones. Y cuando no conectamos con esas emociones, empezamos a traducir malos estímulos, los estímulos que se quedan en el cerebro, que se quedan en el cuerpo. Y justamente les quiero compartir acá cómo funciona eso de las emociones. Desde muy pequeñito empezamos a vivir emociones, ¿no? No vivimos, cuando no tenemos esos estímulos o esas emociones que queremos, empezamos a generar recuerdos químicos en el cuerpo. Y esos recuerdos químicos en el cuerpo se quedan. Por eso es que de los que les voy a estar hablando a lo largo de lo que es este libro, Joe Dispenza dice que para tener un cerebro 10 tenemos que sí o sí, y esto quiero que lo anote, quiero que anote, tengo que aliviar y solucionar todos los problemas de mi pasado y de mi niñez. Básicamente desde la niñez empiezan a crear esos primeros traumas que te empiezan a seguir en tu vida y se siguen manifestando. Miren, ahorita yo estaba ahorita repasando la presentación y yo decía, wow, estos recuerdos químicos son una locura. Yo estaba acordándome cuál ha sido el momento más triste de mi vida. Y el momento, digamos, que ha sido, obviamente, esas son cosas que todos tenemos que mejorar y cambiar, porque ni siquiera desde la palabra tenemos ya que decirlo. Pero para que me lo entiendan, simplemente voy a hacerlo para que me entiendan. Ha sido la muerte de mi abuelo, que fue como mi papá, porque mi papá actual, gracias a Dios, lo tengo vivo, pero él, cuando yo estaba creciendo en la infancia muy chiquitico, él no podía cuidarme porque todo el tiempo trabajaba con mi mamá. Entonces fue muy duro. De por sí, mi primer tatuaje me lo hice por él. eh, y yo recuerdo que ha sido el dolor más grande de mi vida. Es más, se me vino eso a la cabeza de una. La manera más fácil en que yo puedo llorar es como que recordándolo, ¿sí? O sea, aparte él y yo cumplimos el mismo día, hay un tema de conexión ahí, bueno, el caso. Pero quiero que todos ustedes recuerden un momento muy duro en sus vidas, muy duro, o sea, que ustedes digan, uff, no quiero volver a recordar ese recuerdo, ese momento. El cerebro y el cuerpo es tan poderoso y tan perfecto que recuerda todas esas reacciones y esas sensaciones químicas de tu pasado. Quiero que me escriban en el chat. ¿Quién se acuerda de, quién se acuerda muy bien, muy bien de esos momentos duros? Miren, el cuerpo es tan perfecto que tiene una, una copia tan idéntica de esos momentos negativos que en segundos tú los puedes revivir, en momentos tú los puedes revivir. Y por eso es que tenemos que aprender a ser unos maestros de todo esto. Y por eso es tan interesante. Imagínense nosotros literal ser un maestro de las emociones, aprender a coger esas emociones y decir, uff,
qué locura, pero gracias, gracias porque aprendí y hoy lo recibo desde el amor y yo, es lo que quiero que aprendamos a hacer. Y por eso es que estamos acá. Y todos estamos en ese gran y hermoso proceso. Y Él nos da herramientas, cómo literal transmutar y llevar eso a otro resultado, porque ese resultado lo vamos a seguir repitiendo. Porque, por ejemplo, miren, yo digo, uff, ese dolor, yo lo recuerdo y yo digo, uff, pucha, ¿qué pasará cuando se me muera un familiar cercano? Y como que el cuerpo de una dice, uff, acuérdate de ese dolor, mira lo que te va a venir. Entonces, ¿qué pasa si aprendemos a transmutar y a llevarlo eso a otro campo, a otro plano? Va a ser totalmente diferente. Y el doctor Joe Dispenza nos explica cómo hacer toda la vuelta completica. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para que podamos entender muchas cosas y literal avanzar y ser unas máquinas. Esto ni siquiera, vean, chicos, líderes, socios, amigos, esto es algo para la vida. Literal, esto es lo que más me encanta del network marketing. O sea, imagínense acá formándonos cómo tener un cerebro 10, cómo aprender a meditar, cómo aprender a controlar y dejar de procrastinar emociones que guarda el cuerpo a nivel de la química. Uf, o sea, no, qué locura. Entonces, bueno, este libro está dividido en 3 partes. La primera parte es la ciencia de tu ser, que va desde el capítulo número 1 al 5. La 2, el cerebro y la meditación. Y el tercero, avanza tu nuevo destino. La primera parte me encanta porque habla de cosas muy interesantes, literal. A mí me captó de una manera loca, con muchos conceptos increíbles que literal amplifican muchas cosas. La primera parte se llama tu yo cuántico. Tenemos que aprender a entender, señoras y señores, que nosotros somos más energía que materia. De por sí, les quiero decir que está bien que ustedes quieran ser millonarios, pero literal ese es como un campo tan suave, o sea, bueno, dentro de lo que es el alma y el campo cuántico, sí, el campo cuántico es como decir el mundo de Dios, ¿sí? El mundo divino, el mundo de la energía, ¿sí? Es otra frecuencia totalmente diferente, es otra cosa totalmente al plano que estamos viendo. Realmente el tema del dinero, el tema de lo tangible es algo o sea, es algo que tenemos que aprenderlo, sí, por eso estamos acá, tiene que ver muchísimo, pero literal es algo tan suave, tan nada que ver. Bueno, en varios libros dicen que hasta el quinto nivel de conciencia, no dicen que es hasta el 10º nivel de conciencia. Se dice que maestros espirituales como Jesús, Buda, alcanzaron esos máximos niveles y que en el máximo está Dios, ¿sí? La fuerza divina de creación universal. Se supone que los animales están en el campo de conciencia número 1, que es el campo el campo animal, así se le llama, donde todo es bajo instinto y estímulos del medio, ¿sí? Del hábitat. Por eso es que los animales buscan su comida, se pelean, se matan, bla, sí, es algo totalmente instintivo. Fin del asunto. Dicen que hay muchos humanos que todavía están en ese nivel de frecuencia y en ese nivel de conciencia. Y lo creo por completo, porque aún así todavía hay personas allá afuera que se matan, bla, 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 discuten, bueno, muchas cosas que nada que ver con respecto a los que ya tenemos un nivel de conciencia diferente, ya tenemos un despertar. Esto quiero que lo anoten. Todos ustedes se encuentran en el gran despertar. Nos encontramos en el gran despertar. Por eso estamos acá. Y los felicito por eso. De verdad, miren, de corazón, les quiero decir que lo están haciendo muy bien, muy, muy bien. Si ustedes quieren resultados grandes en sus vidas, los felicito porque están haciéndolo muy bien. Son las 10:30 de la noche en Colombia, en otros países, horas que no se imaginan. Y que ustedes estén acá, ya están en el gran despertar. ¿Qué es el gran despertar? Ustedes ya saben que tienen que ver cosas diferentes, escuchar cosas diferentes para tener un tipo de resultados que ustedes quieren y que muy pocas personas lo tienen. Entonces, para poder entender y saber por qué ustedes ya están en el estado de conciencia 2, ya se supone que estamos en el estado de conciencia 2, que es pasando ese despertar. Nosotros ya sabemos que no tenemos que ir a buscar un trabajo, ¿sí? Que por ahí no es,
que tenemos que tener negocios, que hay ingresos residuales, que sabemos que existe el karma, el dharma, sabemos que existe la energía, sabemos que existe Dios. Bueno, ese es el nivel de conciencia 2. Que yo necesito que nos dispongamos y creemos ya desde la mente, abrir nuevos campos de conciencia, avanzar, trascender. Eso es lo que necesitamos. Y tal cual como dice acá, ya la física cuántica, no lo digo yo, la física cuántica ya lo comprueba y lo demuestra, que la materia está compuesta 99.9999% de energía intangible. O sea, la materia, toda la materia que nos compone, todo esto que vemos está hecho de 99%, 999% de energía y 0.01% de partículas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el grave error? Que nos enfocamos la mayor cantidad de personas en lo tangible. Ahí es donde está el grave error. La materia es más que energía, que partículas. Tú emites un patrón, tus estados mentales lo modifican de forma consciente e inconsciente. Una emoción positiva e intensa más una intención puede lograr cambios. Escuche muy bien. Una emoción positiva e intensa más una intención puede lograr grandes cambios. Por eso es tan importante tus pensamientos. Esto quiero que lo anote. Según la teoría, lo que conecta con el campo cuántico, lo que conecta con la energía de Dios, es el pensamiento en primer plano. El pensamiento en primer plano. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con los pensamientos, demasiado cuidado con los pensamientos. Escuche esto, los pensamientos envían una señal eléctrica al campo cuántico y nuestros sentimientos lo atraen magnéticamente a todas las situaciones de nuestra vida. Y eso es lo que se llama una huella electromagnética. Una huella electromagnética que es cuando nuestros pensamientos, ¿sí? Por ejemplo, tú dices, ay, es que, no sé, algo que nos pasa a diario. Ay, es que, no, yo no sé por qué me da tan mal en el amor. Ah, siempre me pasa la misma. Ahí inmediatamente tú qué haces? Emites una vibración al campo cuántico, literal, y ¡boom! Sucede un sentimiento que ya se queda, o sea, un pensamiento es sencillamente algo que se te ocurrió. Y tú inmediatamente tú eso ya lo transmutas y se vuelve una huella electromagnética. Algo que se queda ahí. Y ahí es donde entra también la parte del cuerpo. El cuerpo también, ¡pum!, hace lo suyo y empieza a crear química corporal. Y te empieza a mandar un montón de hormonas, un montón de cosas al cuerpo. Y empiezas a crear huellas emocionales en el cuerpo, sensaciones químicas en el cuerpo que ya quedan ahí atrapadas. Por eso hay que tener tanto cuidado. Y bueno, todo esto se puede curar, ¿no? Todo esto lo podemos cambiar, que es lo bacano, que es lo interesante que todo esto quiero que entendamos. No, debemos pensar, sentir y actuar de manera diferente si queremos tener cambios. O sea, ya en este momento quiero que usted note, tengo que ya dejar de pensar, tengo que ya pensar diferente, sentir diferente. Ya es hora, o sea, a veces nosotros nos enfocamos mucho en los resultados y creemos que eso lo trae la teoría, que lo trae, no sé, prospectar más, no sé, pero eso no va a pasar si no dejamos de cambiar, todo por dentro hay que cambiar. Miren, yo en estos 8 años y toda la vida ha pasado así, no sencillamente en el network marketing, sino siempre. Todo el tiempo nosotros somos personas que estamos cambiando demasiado, todo el tiempo como ustedes no se imaginan. Pero una cosa loca, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cambiamos demasiado, señoras y señores. Pero en este momento tenemos que cambiar de manera consciente. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, pilas. Y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo, pilas. Pilas, pilas con eso. Esto es muy importante. Tenemos que tener muy claro todas estas variables porque esto es lo que no nos hace ser y no nos deja ser esos grandes lobos, esos grandes leones. Quiero que todos sepan esto y quiero que por favor usted lo anote. Usted tiene un león dormido que no se imagina lo que puede llegar a rugir cuando usted lo despierte. Y tiene que ver muchísimo con esta información. Demasiado, 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 demasiado.
Por eso es que en este momento tenemos que prestarle tanta atención y tantas pilas, porque tenemos que tener nuevos hábitos. Se los aseguro que más del 90% de esta sala no medita conscientemente o no sabe meditar, o tal vez nunca ha meditado de verdad. Bueno, no sé. Se lo digo porque a mí me pasaba. Y en este momento no les puedo decir que soy la persona el más experto en la meditación o el que medita todos los días, porque les diría mentiras si es así. Pero en este momento me encuentro en una batalla muy ruda conmigo mismo para ser una persona que medite conscientemente la mayor cantidad de tiempo posible, porque ahí es el camino, ahí está el camino de trascender, de pasar a otros niveles que no se alcanzan a imaginar. Y miren, yo he visto personas que han alcanzado tanto poder en el nivel consciente, que literal, el dinero pasa a otro plano, donde ya se les vuelve literal una forma ilimitada tan poderosa, que cada vez que salen más, cada vez que están en un nivel de conciencia y cada vez que empujan más su fuerza espiritual, cada vez más dinero, cada vez más abundancia, cada vez más felicidad, cada vez más conciencia. Y eso es todo lo bonito de todo esto, ¿no? Entonces, mucha atención. Si queremos crear un nuevo yo, primero tienes que tomar conciencia, sí o sí. Hay que aprender a dejarnos de controlarnos por tres pilares súper importantes. Los tres pilares importantes que nos controlan y que no nos dejan ser son cuerpo, entorno y tiempo. El cuerpo, el entorno y el tiempo. Porque el cuerpo, por nuestros traumas de nuestro pasado, la química que nos produce el cuerpo al almacenar todos esos recuerdos del pasado es lo que no nos deja ser. No nos deja ser. Pilas. El entorno. Tienen que dejar la gente. Eso es lo que más duele. Pero tienen que dejarlo hacer los socios. Miren, de verdad, eso lo dicen los libros. Y lo dicen los mentores. Si tú no cambias de amigo cada 2, 3 años, no estás haciendo nada. Sigues en el mismo lugar. Sigues en el mismo lugar. Ya es hora de cambiar de amistades. Eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Tienes que subir el nivel. Tienes que rodearte con gente cada vez más de más top. Y tú puedes encontrar herramientas y cosas para poder llegar a gente más top. Entonces, en torno y el tiempo, pilas con esto. El tiempo también es un arma increíble, es una bomba para nosotros, porque todo el tiempo estamos pensando en el futuro o en el pasado. Eso es una cosa loca que no nos deja hacer. Dejar de estar pensando tanto en el futuro, dejar de estar pensando tanto en el pasado. Está bien tener tus metas claras, pero si tú estás pensando todo el tiempo en el futuro, estás mal. Y miren, yo se los digo, yo soy una persona que me considero con un cerebro muy cansón, un cerebro muy inquieto. Y es que yo todo el tiempo estoy pensando, o sea, de verdad, miren que yo he hablado de este problema con muchas personas y hay unas personas que no les pasa y yo digo, me encantaría a veces tener una mente así, porque justamente eso es lo que la meditación hace el trabajo en mí. Y también acá es donde la meditación a las personas que tienen una mente más pasiva hace también su trabajo. Pero digamos que yo soy ese tipo de persona que todo el tiempo está pensando, todo el tiempo piensa en el futuro, todo el tiempo está piensa y todo el tiempo está pensando cosas y todo el tiempo está volando. Algunos de ustedes también les puede pasar también. Y ahí es donde yo digo, miércoles, bájale, porque no estás haciendo nada en este presente, ¿sí? Estás acá dejando de tener ese presente. Y ahí es donde necesitamos aprender a soltar esa variable, que es el tiempo, ¿sí? En el campo cuántico no existe el tiempo. No sé si sabían eso o lo habían escuchado. No existe, no existe. Y tenemos que justamente aprender esas cosas. Decía Joe Dispenza algo que me gustó muchísimo, se los quiero compartir, que no está acá anotado. Si tú quieres que el campo cuántico te escuche, tienes que parecerte tienes que ser lo más parecido para que te escuche. Tienes que estar en la frecuencia más parecida para que te escuche el campo cuántico. O sea, básicamente se los pongo de esta manera. Si tú quieres que Dios te escuche, tienes que cada vez ser más parecido a Él para que cada vez te escuche más.
Y cuando yo estaba leyendo eso y escuchando, porque yo escucho mucho el audiolibro, dije, miércoles. Pum, se me vino a la mente muchas cosas. Los monjes, los padres de las iglesias, las monjas, muchas, muchas cosas. Yo decía, bueno, que ellos persiguen literal como una santidad, ¿no? Ellos ponen unas reglas muy duras, santidad, castidad, bueno, un montón de cosas. Y literal, eso los hace de cierta manera estar en un nivel superior de conexión a cualquier persona normal, ¿sí? Que hace y deshace en la vida. Pero miren lo que tiene tanto sentido esto, y es verdad, si nosotros queremos conectar más con el campo cuántico, pues ¿qué tenemos que hacer? Ser más parecidos al campo cuántico. ¿Y cómo somos más parecidos al campo cuántico? Teniendo una mente súper top en la meditación, bueno, muchas otras cosas. Entonces, número uno, la metacognición. ¿Qué es? Es el poder de observar nuestros pensamientos y poder decidir cómo no queremos seguir siendo. Eso es la metacognición. Es un valor muy importante que tenemos que aprender a desarrollar muy puntualmente. Observar nuestros pensamientos y decidir qué es eso que tanto pensamos. Porque todo el tiempo pensamos mucha basura, mucha basura. A mí me pasa a diario. Hoy a veces, hoy en mi día, hoy, pensé mucha basura también. Eso nos pasa a todos. Tranquilos. Es parte de esto. Pero acá es donde tú decides qué haces con eso. Si la desechas, la sigues teniendo, etcétera. Dos, tienes que crear una mente nueva. ¿Cómo sería si? ¿Cómo sería yo si? No sé, dejo de procrastinar tanto. Realmente cumplo con mis hábitos. ¿Cómo sería si realmente prospectar y le hiciera caso a mi líder? ¿Cómo sería si no fuera celoso? ¿Cómo sería si bla, bla, bla? Bueno, etcétera. No sé. Esto aplica a todos los aspectos de la vida. Pilas. Ahí es donde va el tema, que justamente es la portada del libro. Deja de ser tú. Deja de ser tú ya. Hay que ser otra persona. Hay que ser todos los días una mejor persona. Y tres, haz que el pensamiento sea más real. Pilas, pues. Eso se tiene que ver muchísimo con el poder de la visualización en 4K. Yo esto le llamo, para que ustedes lo traduzcan y lo entiendan, visualización en 4K. La gente tiene la mente muy borrosa. Esto yo lo he dicho en mis mentorías. Es un problema gigantesco. La gente tiene la mente muy, muy, muy borrosa. Absurdamente borrosa. La gente visualiza y no visualiza bien. Visualiza unas basuras, perdón, perdón por decirlo. Pero es que a mí me pasaba eso. Y ese era el gran problema que yo tenía. Como que uno visualiza, pero como que a medias, como que no se la cree. Ay, ¿será que yo seré millonario? ¿Será que yo podré ser diamante? Miren, yo sabía que iba a ser diamante, pero a veces no me la creía de verdad. Y para los que están acá, no sé si ustedes sepan, yo me demoré un año para llegar a ser oro. En mi primer año en Omega Pro fue un año de mucho, literal, de mucha recocha, de mucha estupidez mental, de mucha procrastinación. Un año para ser oro. En esta sala yo sé que hay personas que se demoran oro ser un mes, 2 meses. Entonces esto impacta. Si en este man es un año ser oro, literal. Y es por todo, por hacer todas estas cosas mal. ¿Sí? Mucha atención a lo que estamos haciendo. Mucha atención. ¿Sí? No, hay que visualizar en 4K. Créaselo completo. Cuando usted visualiza en 4K, o sea, imagínese todo. ¿Cómo es que usted va a cerrar el rango? Usted visualiza. Y eso tiene que ver mucho con la meditación. Yo digo a la gente, visualice con los ojos cerrados antes de dormir. Imagínese usted cómo está cerrando ese rango cuando le carga el muñequito, cómo usted está llamando a sus líderes de felicidad. Pero en 4K tiene que hacerlo todo el tiempo, huele mentalmente. Y mire lo loco que tiene que ver esto. ¿Qué les acabo de decir ahorita? Lo que conecta con el campo cuántico es el pensamiento. Cuando tú estás conectado, vibrando con el campo cuántico, ¿qué pasa? Te va a dar, te lo va a dar. Y mucha atención a esto. ¿Qué pasa cuando tú lo mandas al campo tangible? Pues produces más.
¿Qué es mandar el campo tangible? Acá va el poder de la declaración. Que tú grites, que tú digas, que tú declares. Eso va a traer cosas también muy poderosas. Y tiene que ver mucho con todo esto. Entonces, esta parte me encanta, porque es literal la parte donde nos cuestiona Joe Dispensa. Ve más allá. Él dice, ve más allá del entorno. Si tienes los mismos pensamientos, seguirás haciendo lo mismo de siempre. Tienes que ir sí o sí más allá del tiempo, que es lo que les acabo de decir. Dejemos de pensar tanto en el pasado y en el futuro. El pasado no existe. Solo existe en nuestra mente. ¿O dónde más existe? ¿Dónde lo ve? Está nada más en la mente. ¿El futuro dónde existe? No existe. Está nada más en la mente. Y el cuerpo, tenemos que ir más allá del cuerpo, lograr solucionar esa batalla. Pero es para esta parte, es una parte muy especial que se las voy a subrayar. Quiero que todos ustedes sean responsables con su éxito y con su vida. Y para eso ustedes necesitan literal buscar un coach para solucionar esto. Tienen que solucionar todas las reacciones químicas de su cuerpo en el pasado, porque si no las van a seguir repitiendo. ¿Cómo ustedes pueden hacer esto? Pues con mucha mentoría, con mucho coach, con muchas cosas muy interesantes. Entonces, por favor, esto se los recomiendo de corazón. Yo en mi vida he visto he tenido más de 10, 15 sesiones de coachings, pagando el tiempo, hay que pagarlo, la información hay que pagarla, amigos. Un coach bueno te cobra la hora $60, no sé, eso no es nada, $70, $80. Y bueno, eso no es nada, literal. Para todo lo que te va a hacer, ¿sí? Un coach es un preparador de la mente, del espíritu. Imagínate tú preparar la mente a otro nivel con un experto de eso. ¡Wow! Entonces tenemos que prestarle atención a cosas importantes como esas. Yo les recomiendo eso. Ahí les estoy dando bonus gratis de esta mentoría. Supervivencia versus creación. Nuestro estado energético natural debería ser la creación. Esto es lo más loco. Nosotros lo que recomienda es que sí o sí nuestro estado máximo cuántico es el de la creación. ¿Cuál es el estado de la creación? El estado de la tranquilidad, el estado de la relajación, el estado de la concentración. Cuando nosotros aprendamos a crear ese estado, que es el estado de la creación, literal los resultados de absolutamente todo va a otro nivel, va de otra manera. Mis queridos líderes, mucha atención a esto. Ahora acaba la parte 2, que es muy interesante, donde él ya nos empieza a conectar toda la parte del cerebro y la meditación. La primera parte es como de mucho entendimiento. Nos meteré más velocidad para acabar puntualmente. Acá es donde tenemos que entender y saber de dónde viene todo eso. Y es de nuestros tres cerebros. Nosotros tenemos tres cerebros. El primero y el número uno, que es la neocorteza, el cerebro pensante, donde procesa los conocimientos y anima a vivir lo aprendido y nos permite aprender, recordar, analizar y crear. Este cerebro es el cerebro creativo, ¿sí? Es el que nos permite crear cosas, el que nos permite pensar, analizar, recordar, aprender cositas. Es muy importante. Es el cerebro pensante. El cerebro 2, el cerebro emocional. Es el que tenemos que amarrar bruscamente. Para mí este es el más peligroso, porque el cerebro número uno, a la hora del té, es un cerebro que es una parte del cerebro que nos permite, bueno, crear, sí, pensar, muchas cosas, pero esta parte es el cerebro emocional, es el que literal tenemos que aprender a, a estructurar, organizar de una manera muy interesante, que es el que produce todas las sustancias químicas para ayudarte a recordar, ¿sí? Todas las experiencias. Y eso es lo que recuerda, esto es lo que te hace tener también los recuerdos a largo plazo. Este es el de los recuerdos a largo plazo, pero este es el que produce todas las sustancias químicas para tú recordar esas experiencias. Por ejemplo, hay un dicho que dice que todas las navidades pasadas siempre van a ser mejor, no se sabe por qué. Esa es una vaina que dice. Bueno, yo no sé por qué lo dicen, pero el cerebro límbico es el que crea esa vuelta. Y yo creo que ustedes dicen, uy, sí, yo me acuerdo de la Navidad hace 2 años, de 3 años, era como más chévere que la del año pasado. Bueno, pues eso es mentira. Bueno, puede ser mentira, pero yo digo que es mentira.
Sí, eso es algo que crea el cerebro límbico. ¿Por qué? Porque es una emoción muy interesante, muy fuerte del pasado y cada vez que es más pasada, te la hace vivir como más fuerte. Te da una sensación especial, pero eso lo produce el cerebro límbico. Y el cerebelo. Cuando estaba leyendo esto me acordé de Chespirito, que hablaba mucho del cerebelo. Esta es la sede de la mente subconsciente. Esta es literal una parte muy brusca también que tenemos que aprender a reformarla, porque es donde se estructuran conductas y pensamientos relacionados con el tema de los hábitos y tiene que ver con muchas cosas que están guardadas en nuestra mente que precisamente no podemos como que controlarlas. Sí, es como la parte como más metida de nuestro cerebro, la parte como más recóndida de nuestro cerebro. Y es una de las partes más difíciles, porque todo lo que está metido ahí es muy difícil de sacar. Es muy difícil de sacar y de transformar. Pilas, pues. Es muy chévere y muy bacano tener esta información. Mira, tú coges a un prospecto o un líder y le dices, bueno, venga, quiero que usted sepa que hay tres cerebros. El cerebro neopensante, el de la neocorteza, el neocórtex. Está el cerebro límbico, el cerebro y el cerebelo. Y con esto te cierras a cualquier prospecto. Todo eso es muy interesante. Esto es para que sepan de dónde es todo esto, de dónde es todo esto. Ahora, quiero que entendamos esto porque acá es donde vamos a empezar a meternos con el tema de la meditación. La meditación hace que el pensamiento se transforme en una experiencia. Escuche esto. Esto ahorita, para mí, yo diría que es la diapositiva más tesa de todas. Tómele pantallazo, anótelo. Porque cuando yo leí esta vaina, yo dije, wow. La meditación hace que el pensamiento se transforme en una experiencia. Escuche esto. La meditación hace que el pensamiento se transforme en una experiencia. Y en cuanto esto sucede, la experiencia genera un sentimiento o una emoción. Y cuando esto ocurra, tu cuerpo no distinguirá una situación que sucede en la realidad o en tus pensamientos. No es tan fácil de entender, ¿no? Pero se les explico. La meditación hace que tus pensamientos se transformen en algo básicamente real. Cuando tú meditas, cuando tú intencionas, miren, la meditación es un proceso para los que no están tan relacionados, es un proceso donde tú cierras los ojos, donde tú conectas con tu mente y empiezas a crear y a visualizar muchas cosas y a organizar, ¿no? Y a limpiar también. La meditación es el proceso de limpieza y creación más absurdamente increíble de tu mente y de tu cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a meditar y empiezas a ver, a visualizar eso que quieres, tu familia, la realidad de tu familia cambia, tú viajando por el mundo, Dubái, estás por allá en Tailandia y lo ves. Imagínate tú meditando y estás así con la música y tú lo estás haciendo todos los días conscientemente, bueno, 4 veces a la semana. Empiezas por algo suave y empiezas a meditar 30 minutos al día y empiezas a visualizar, empiezas a limpiar todos los pensamientos negativos. Imagínate esa vuelta. Imagínate esa vuelta, líder. O sea, una cosa loca. Y lo dice ahí. Y es tan clarito. La meditación hace que el pensamiento se transforme en una experiencia. Y cuando la experiencia se transforma, eso hace que se genere un sentimiento y una emoción. Y ahí inmediatamente, de una, el cuerpo no va a distinguir si es un pensamiento, si es una realidad. Tenemos que meditar más, tenemos que orar más. Eso también yo lo ligo a la oración, al ejercicio espiritual. La oración que hace en ti. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que orar es pedir. Y sí, yo lo veo mucho de esa manera. A veces le pedimos mucho a Dios, le pedimos mucho al campo cuántico, en vez de agradecer, en vez de limpiar nuestra mente, en vez de visualizar, en vez de hacer cosas positivas desde la mente.
Y desde la mente es donde conectamos con Dios en primer plano. El humano cree que tenemos que em, gritar, decir palabras para poder conectar con Dios. Y eso es una mentira por completo. Dios, Buda, Jesús, Buda, grandes maestros espirituales, ellos lo que más hacían era meditar. No sé si ustedes lo sabían. Es una cosa loca, increíble. Y por eso tenemos que sí o sí desarrollarlo. Un nuevo estado del ser, una nueva personalidad, una nueva realidad personal. Y esto es lo que necesitamos hacer, mis queridos líderes. Bueno, acá hay unos conceptos. Bueno, esto, quiero que le tomen pantallazo a esto, pero vamos a ir avanzando. Miren, la meditación, la desmitificación de lo místico y las ondas del futuro. La meditación abre la puerta que separa la mente subconsciente de la mente consciente de la subconsciente. Imagínate esto. Meditamos para entrar en el sistema operativo del subconsciente, donde resisten todos los hábitos y conductas negativas. Eso es lo que hace la meditación. Imagínate tú decir, pucha, yo llevo toda la vida tratando de cambiar estas cosas y no he podido. Bueno, le tengo el secreto, hermano. Aprenda a meditar conscientemente y se dará cuenta. Es un tema que no es fácil, pero tienes que aprenderlo, por favor. Esto está cambiando mi vida por completo. Se los juro, se los aseguro. Y la de muchísimas personas ya las ha cambiado. Y ahora Dios y el universo te dice, por favor, mira esto. Te lo pido. Hazlo. De verdad. Este es un hábito muy importante de multimillonarios, de gente muy poderosa, de gente muy feliz. Las otras palabras, olvídenlas. El poder y la riqueza es tangible, es una estupidez. Lo tangible, al fin y al cabo, después de todo, son cosas que nos hacen vivir una vida más cómoda, pero a la hora de la eternidad no es nada. Ahora, ¿cómo avanzar en nuestro futuro? Literal, ¿cómo llegar a esa gran realidad? Ya para terminar, y los felicito por todos los que se han quedado. Ya vamos a terminar, está bien tarde. Necesito que me copien esto, por favor, con toda la fuerza, porque es una locura. Ya para que terminemos. ¿Cómo avanzamos hacia nuestro nuevo destino? Pilas. Número uno, vamos a dividirlo entre 4 semanas, como lo dice el doctor Joe Dispenza. Primero que todo, tenemos que abrir la puerta a nuestro estado creativo. ¿Esta técnica en qué consiste? En concentrarnos en que el cuerpo y el entorno, vamos a concentrarnos en estas dos variables, ¿sí? Tenemos que sí o sí controlarlas y pensar menos en eso, en todo lo que nos produce el cuerpo. Tenemos que aprender a controlar esta máquina que tenemos, que literal es la que nos juega en contra. Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Tu mente qué es? ¿Cómo te imaginas tu mente? Yo cuando me imagino en mi mente, me imagino como, literal, como un cuarto gigante, así, me imagino así como mi mente, como, sí, algo así grande, así, profundo, así. Bueno, ahora imagínate que el cuerpo le hace muchas cosas a la mente y es por momentos que has vivido en el pasado. Y el entorno también, pilas con el entorno. Abre la puerta al estado creativo. Tenemos que dejar de pensar tanto también. Eso es lo que nos genera mucho estrés. Pensemos en tranquilidad. Cuando meditamos podemos llegar a un estado de tranquilidad, de paz, de amor, de visualización. Miren, todos los días que yo medito, inmediatamente medito, salgo feliz, literal. O sea, estoy feliz. También cuando si me siento muy cansado, medito y inmediatamente el cansancio se me va en un 30-50%, se los juro. Es una cosa increíble. En la semana 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de ser el mismo de siempre. Vamos a hacer una cuadrícula de nuestros problemas, de lo que somos malo, ¿sí? Reconocer muchas cosas. Miren, yo les voy a compartir que eh, en los últimos meses he estado otra vez muy preocupado con el ejercicio, ¿no? Sí, con bajar de peso y todo ese tema. Y literal, gracias a la meditación, he podido bajar de peso como antes no había podido. O sea, estaba como estancado en esas metas del ejercicio
Y gracias a la meditación, una cosa loca. Vean, meditando, a mí me dijo Dios, deja la carne y verás, se los juro, ustedes no me van a creer. Y pues no la dejé del todo, solo sí, dejé las carnes rojas. Y empezó a bajar una cosa loca. Y yo decía, wow. Y tiene que ver mucho con esto. Deja de ser tú. Y empecé a darme cuenta que toda mi vida yo he tenido problemas con mis hábitos alimenticios. Es una de mis cosas. Y todo esto tiene que ver demasiado con esto. Y este libro me ha permitido abrir cosas increíbles en muchos campos de mi vida. Con el negocio, con mi vida emocional, personal, bueno, etcétera. Admite quién, quién somos en realidad y los errores que hemos cometido. Hay que admitirlo. Mire, yo tal cosa, yo sé que yo la embarré en esto. Yo sé que, no sé, yo he sido, no sé, procrastinador, celoso, malo con mis hábitos, bla, bla, sé. 3, declara. No analices demasiado los hechos. Declara todos los días. Soy feliz, soy abundante, yo medito 4 veces a la semana. Yo soy diamante porque me lo merezco, porque va a cambiar la vida de mi familia. Soy grande, poderoso, abundante, líder, creador, feliz. Soy... decláralo todo el tiempo. Mirándote al espejo te va a dar Ese es un ejercicio muy bacano. La gente no lo hace. Y me da rabia porque son cosas tan sencillas, pero tan poderosas, que la gente cuando le empieza a hacer, ahí sí, sí. Y 3, entrégate, pídele ayuda al universo. Acá está la parte de la oración. Entrégate, entrégate a la meditación, a la oración. Pídele que Él te va a dar, ¿sí? A veces también yo les quiero decir esto, a veces dejemos de pedir también tanto. Hay días donde no pidas nada, solo agradece. A veces miren que yo antes, toda mi vida antes pedía, y ahí fue cuando me di cuenta que la estaba cagando, porque cuando uno pide todo el tiempo, uno no recibe. Uno no recibe realmente lo que es. Cuando uno empieza desde el agradecimiento, miren, gracias, gracias. Gracias por todo, gracias Dios por esto poquito que me diste, no importa. Gracias porque hoy me caí, gracias porque hoy me pegué, hoy la embarré. Gracias, gracias, estoy vivo, gracias. Todo cambia, todo absolutamente cambia. Listo. Desmantela el recuerdo de tu antiguo yo. Eso ya no existe. El pasado no existe, esa vaina, eso ya no existe, eso es otra cosa. Olvídelo, ya se fue. Chao. A veces también piensan en exparejas, en extrabajos, exempresas. Es que en esta empresa yo perdí, es que mi gente se cayó, mi gente se perdió. Ay, deje de pensar en esas bobadas. Eso no existe. Solo existe en su mente. Y su mente lo está haciendo en este momento no ser grande por esas tontadas del pasado, porque los crea la mente. Ya, chao. Tienes que ser una nueva persona y tienes que cambiar el hoy que eres. A mí no me gusta el tú que eres. A Dios no le gusta el tú que eres, porque puede ser mejor. Yo te lo digo de corazón, de amor. A mí tampoco me gusta el yo que soy. De verdad, a mí no me gusta, porque sé que puedo ser mejor. Pero a pesar de que hay muchas cosas que no me gustan, me amo y me agradezco y le digo a Dios todo el tiempo gracias y sí, estamos en este proceso, pero deja de ser tú, créeme. Y cuarto, en la cuarta semana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva mente para el futuro y tienes que repasar cómo quiero pensar, cómo tienes que pensar, pues abundantemente, feliz. Cada vez que te llega un pensamiento negativo, chao. Ay, es que alguien del entorno, esa gente que te está en el entorno que no te ayuda, chao, no sirve para nada, la verdad, perdón, pero no te va a ayudar. Tenemos que por ahora alejar a esa gente para poder cambiar y luego nosotros poder ayudarlos. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres actuar? Todas esas variables son las que te tienes que preguntar para tenerlas listos. Entonces, esto es literal la parte importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que demostrarlo. Pilas, de nada sirve si no lo demostramos. Ya vamos a terminar, mis queridos socios y líderes. Ya, esto se acabó. Pero yo quiero que todos ustedes tengan en cuenta esto. Si nosotros
no nos demostramos, no estamos haciendo espero nada. Y es triste, porque muchas veces siempre no nos lo demostramos, casi siempre. Es hora de que te lo demuestres a ti. En serio, no jodas, demuéstratelo. Demostrar que has cambiado significa que has memorizado un estado interior que es más fuerte que cualquier estímulo exterior. Demostrarlo es vivir como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas. Es alegrarte por tu nueva vida con una mayor expectación y entusiasmo. Imagínate tu nueva vida de Crown Diamond, viajando por el mundo con tu familia, con el amor de tu vida, con tu hijo, con tu mamá, que tú dices, voy para Inglaterra, voy para tal lugar, voy a crear equipos, imagínate eso. Y esto también es muy bonito, sé transparente. La coherencia es un valor agregado increíble de los resultados cuánticos. Y esta parte es muy importante, vive tu nueva realidad. Ya está, vívela. ¿Qué necesitas para cambiar? Nada, este instante. Solo necesitas este instante para cambiar la posición en la que tú estabas a una nueva, a una mejor. Y literal, para despedirme, yo te quiero decir esto a ti. ¿Tú crees que la forma en la que piensas no se puede mejorar? ¿No existe una mejor manera de pensar de la que tú tienes actualmente en este momento? La respuesta es sí. Sí existe una nueva y mejorada manera de pensar de la que tú tienes. Pero miren, 400,000%, se los puedo garantizar. Entonces, pues nada, voy a tomar una foto y la voy a subir a Instagram para que me crean. Son las 6 de la mañana acá donde estoy. No hay excusas de nada, literal, ahí para que se digan, ay, es que excusas, no hay excusas de nada. Voy a tomar acá un videito y realmente les quiero agradecer porque miren, a mí me encanta, me encanta, me encanta, yo amo lo que hago, se los juro. A mí se me sale por los poros, de verdad, esta profesión, esto me encanta, de verdad. Y les quiero decir de corazón que gracias por haberse conectado, de corazón se los pido, a mí me encanta que la gente haga cosas que me han ayudado y que ustedes hagan lo mismo. Vean, usted es el líder de una organización. Usted en serio necesito que por todos me gusta eso, todos pasen ahí para la foto, por favor. Y de verdad, yo necesito que ustedes ganen ese compromiso, pilas pues. Yo necesito que ustedes por favor se comprometan a, a replicar esta información. Si usted no le enseña, si usted no le enseña a alguien, no está pasando absolutamente nada. Absolutamente nada. Y gracias en serio a los más de 200 participantes, ahorita 6 de la mañana acá, no hay excusas absolutamente nada. Y la respuesta realmente es, deja de ser tú, es el momento de cambiar a ir y trascender a un siguiente nivel. De verdad, les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron y vamos a ver qué pasa cuando dejemos de ser esta actual realidad que no nos lleva a grandes saltos cuánticos. En serio, gracias, Dios los bendiga, les mando toda la energía, así todo el poder a la distancia. Por favor, necesito que en serio estudien este libro, necesito que mediten y necesito que apliquen toda esta información, se los digo desde el amor, ¿listo? Y a duplicar y a enseñar, de nada sirve que te quedes con esta información, de nada, de nada, de nada sirve. La información es para compartirla y para darla, ¿listo? Dios los bendiga, les mando toda la energía más poderosa del universo. Chao, chao.